el análisis. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida acá a Polar TV. Saludos a Franco que está en los controles, mi nombre es Juan Pablo Martínez, periodista, y estamos en especial COVID-19 en la emergencia. Hoy tenemos a un profesional de la salud reconocido, consejero regional, geriatra, el doctor Ramón Lobos. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, muy bien, acá estamos. Mira, consultarte primero lo más básico de esto. Entendemos toda la trayectoria que tú tienes referente a la salud en adultos mayores en la región, y por tanto consultarte de qué forma este virus, el coronavirus, afecta a nuestra población y cuáles serían los grupos, de acuerdo a cortes etarios, más riesgosos. El virus tiene varios comportamientos distintos de acuerdo en la etapa en que estamos, ya son distintos momentos que se van produciendo. En estos momentos, cierto, la trazabilidad de los casos que se han ido encontrando, hay un nexo claro con alguna persona que viene de fuera o la persona que está contagiada, cierto, lo hace a través de otra persona que viajó al extranjero o estuvo en alguna parte del país donde ya hay tasas más altas de casos del coronavirus. Por lo tanto, es la gente que más se moviliza, y justamente por una situación social y de edad, las personas mayores no son precisamente los que más viajan y más se están moviendo, menos en esta época del año. Por lo tanto, cuando uno mira los números, son pocos los adultos mayores que están apareciendo, ¿cierto? 1 o 2 casos dando vueltas, ¿cierto?, de los que están positivos, ¿cierto?, y de los que están en espera de confirmación, otro grupo, pero siempre es minoritario. Pero en la medida en que es esta gente joven que se está desplazando por todas partes, sigue moviéndose en la ciudad, es que empieza, tanto en Punta Arenas como en todas las otras capitales provinciales de ciudades, empieza a afectar a los adultos mayores que están normalmente en sus domicilios. Entonces, no son los primeros en ser afectados, sino que son precisamente los que vienen a continuación, ya, porque son los hijos, nietos, son los que viajan y que van portando el virus y lo van llevando a las distintas casas. Por eso es tan importante en esta etapa, tanto como hacer controles para que la gente no llegue el virus no llegue a la ciudad en una carga importante, ¿cierto? También es importante que las personas no salgan, las personas no estén relacionándose unas con otras y visitándose, porque se va propagando con mayor rapidez. Y ahí es donde hace crisis el sistema, ¿cierto? Porque no es capaz de atender a todos los enfermos simultáneamente. Y cuando afecta al grupo de los adultos mayores es cuando empiezan a producirse los problemas, porque los adultos mayores tienen una respuesta menor a las infecciones, tienen un sistema inmunitario mucho más deprimido y además muchos de ellos tienen comorbilidades u otras enfermedades que hacen que sean más propensos. Uno lo ve en los otros inviernos, ¿cierto?, las influencias, cómo los afectan a ellos. Entonces, es importante en estos momentos que la comunidad tome conciencia. Si quiere preservar y cuidar a nuestros adultos mayores, visitémonos no entre nosotros nomás, o dentro de la misma casa, pero no vayamos a ver a nuestros abuelos, no estemos con ellos, porque les estamos llevando la posibilidad de padecer una enfermedad a la cual tienen una alta probabilidad de tener complicaciones y muchos de ellos muertes. Ramón, mira, hoy día el intendente confirmó los 14 contagiados que habría en la región, 12 en la ciudad de Punta Arenas, 2 en la ciudad de Puerto Williams. Ahora lo que parece un poco alarmante es el tema de que en el caso, por ejemplo, de Puerto Williams, tenemos que las personas que están contagiándose son personas que están dentro del mismo sistema de salud. ¿Esto claro. ¿Cómo lo ves tú como médico? ¿Cómo lo ves tú como autoridad? ¿Cómo se está tratando desde el gobierno regional? Porque lo más probable es que esas personas, efectivamente, viendo esta trazabilidad, hayan tenido contacto
me imagino, los que conocemos Puerto William, que hemos tenido la suerte de viajar a esa hermosa ciudad, de que allá el contacto es a diario, todas las personas pasan o por el negocio, o por el restaurante, o por algún servicio público. ¿Cómo ves tú esta situación principalmente en la ciudad de Puerto William, por ejemplo? Sí, o sea, ya entró a un grupo humano que es bastante pequeño, que tiene muchas relaciones entre ellos, por lo tanto la probabilidad que tengan problemas toda la población es altísima. El virus ya llegó y la probabilidad en estos momentos, más aún si fue un agente de salud el que estuvo presente, y ya los primeros casos, ¿cierto?, son funcionarios también de salud. Es indudable que rápidamente esto se va a ir extendiendo a todo el resto de la comunidad. Por lo tanto, los que no alcanzaron a tener contacto, manténganse en sus casas y esperen que pase el chaparrón, porque va a ser complejo. Lamentablemente, como se ha dado en todos los otros países también, una parte importante de las personas enfermas y una parte importante de las personas que mueren son parte de los equipos de salud, lo que afecta doblemente al trabajo que hay que realizar. La enfermedad, la severidad y la gravedad tiene relación con la carga viral que uno recibe. Si uno recibe pocos virus, se va multiplicando de a poco y el organismo en algún momento reacciona y produce anticuerpos, y por eso las manifestaciones no son tan importantes, ¿ya? Pero cuando uno recibe una muy alta carga viral, rápidamente la enfermedad se desarrolla y, claro, ahí vienen los problemas. Entonces, el punto está dado en que el personal de salud, al atender a pacientes que están con esta enfermedad, rápidamente puede recibir una carga viral muy importante y desarrollar una enfermedad mucho más grave. Por lo tanto, es más fácil que los agentes de salud, ya sea desde el auxiliar de servicio hasta el mismo médico, tengan este problema y sufren la enfermedad y tengan las complicaciones como todo el resto. Entonces, hay una parte importante, ¿cierto?, como te decía antes, de la gente de salud que se va a enfermar, lo cual hace todavía mucho más complejo, ¿ya? Nosotros no tenemos los mismos niveles que tiene España, Italia y otros países. En esos países, por ejemplo, son 4 médicos por cada 1.000 habitantes, y en Chile estamos en 1,5. Por lo tanto, si empiezan a faltar médicos, claramente el problema va a repercutir en la calidad de atención de los que se van enfermando. Entonces, es allí el problema. Nosotros no estamos inmunes frente a la enfermedad, estamos igual que el resto de la población, por lo tanto podemos sufrir tanto o más que el resto. Sí, eso hablábamos ayer también con una inmunóloga magallánica, Carolina Díaz, nos comentaba un poco eso, que se estaban tomando algunas medidas de tomar alumnos de último año, de enfermería, de medicina, y bueno, está haciendo todo lo posible para tratar de que este 1,4, me parece que tú nos comentabas, que me interesa también saber, si es que es 4 en Europa, acá es 1,4, ¿cuántos médicos tenemos por cada 1.000 habitantes en la región, por ejemplo? ¿Manejas esa estadística? Sí, andamos como, somos como 170 y la aprobación es 170.000, así que ahí saca la conclusión. El problema, el punto es que, por ejemplo, la densidad de médicos, por ejemplo, en Natales, en Porvenir, en William, es muy distinta a la que tenemos en la capital regional. Entonces, estamos concentrados acá probablemente. Entonces, como acá van a haber más casos, probablemente sea más importante, pero también va a haber casos, ¿cierto? Y también se requiere que gente que está lejos también tenga atención. Entonces, es allí donde está el problema. No somos una región homogénea, y la distancia que hay entre Natales y Punta Arenas, si tú la trasladas al norte, es la misma distancia que hay entre Talca y Santiago, pero la cantidad de centros de salud que tú encuentras en el camino es muy distinta a la que encuentras en nuestra Pampa. Entonces, es allí el problema que vamos a tener. O sea, si se enferma alguien que está en Cerro Castillo, imagínate cómo puede acceder recién a Puerto Natales y de ahí hasta Punta Arenas. Lo mismo pasa porque muchos de ellos, ¿cierto?, en la medida que se agraven, van a necesitar ventilación mecánica. Ventilación mecánica hay en Puerto Natales, hay en Punta Arenas, pero no hay ni en William ni en Porvenir. Por lo tanto, tenemos que esa gente toda va a ser derivada hacia Punta Arenas. El mismo problema que tiene la isla de Pascua también, ¿ya? Entonces, Chile es muy desigual. Nuestra ciudad, o sea, nuestra región, con todo lo bella y hermosa que es, también tiene estas dificultades, que es un tremendo territorio, y independiente del número de médicos, no va a alcanzar, y va a haber gente que va a quedar muy lejos de la mano de la atención
por especialista o por quien deba hacer. O sea, y para atender esos casos graves se necesita alguien que sepa manejar ventilación mecánica, ¿ya? Y esos son los urgenciólogos, los internistas, algunos. Entonces, la posibilidad de llegar a esa cama con mayor complejidad es muy, muy baja. ¿Por qué? Porque el requerimiento, cuando son muchas personas que están sufriendo la enfermedad simultáneamente, son muchos los que van a requerir. Entonces, ese es el gran problema. Y si se enferma un médico que está capacitado para atender y sabe y conoce el manejo de un ventilador mecánico, significa que hemos perdido uno de 1,5 de 1000. No es que 1000 personas se queden sin médico, sino que justamente la proporción ahí es mucho más mayor y mucho más complejo. Ramón, lo otro que te quería consultar es un tema súper controversial que ha estado saliendo en distintos medios, que tiene que ver con algunos gobiernos, algunos especialistas también, que han planteado algunas alternativas bastante drásticas con respecto al tema de los adultos mayores. Hay algunos que incluso han salido con frases como que acá hay gente que a cierta edad ya son insalvables o perdemos efectivamente las posibilidades de atender a otras personas. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque parece muy duro, pero es tema que ha estado saliendo en los medios de comunicación y algunos gobiernos de países desarrollados incluso lo han planteado. La idea, me imagino yo, que en Chile obviamente es no llegar nunca a ese caso, y por eso es que se está haciendo este tema de cuarentena progresiva para cuarentenas totales en algunos lados ya, con la idea de aplanar la curva y que efectivamente los adultos mayores ni siquiera lleguen a tener que ocupar algún servicio de salud. Bueno, es que esa es la parte que estamos en la quemada aquí en Magallanes. Por eso hemos insistido y hemos seguido insistiendo, y hoy día le hemos enviado nuevamente una carta al intendente para que efectivamente se declare la total, sí, porque necesitamos que se cierren nuestras fronteras, porque tenemos casos en Punta Arenas, tenemos casos en Williams, ¿cierto? Pero tenemos que preservar la gente que está en Natales, en Porvenir, pero también nos pasa un fenómeno que es muy complejo. La TAM dijo que iba a disminuir el número de vuelos y están llegando 500 personas por día aproximadamente, ¿cierto? Donde hay una barrera sanitaria, pero la barrera sanitaria en estos momentos termina siendo un chiste. ¿Sabes por qué? Porque lo que se controla es temperatura, y en la serie chilena lo que se ha demostrado que solo el 9% de los pacientes que están afectados por coronavirus tienen fiebre. Entonces, uno de cada 10 estaríamos pillando con esa barrera sanitaria, y por el lado van pasando 9 que van aumentando la carga viral que está circulando en la región. Entonces, a ver, cortemos y limitemos eso, porque la gran ventaja que teníamos como isla al estar aislados, ¿cierto? Al haber la Argentina cortado el paso de las personas que se transportan por tierra, ¿cierto? Nos quedaba por barco y por avión, pero si por avión van a seguir llegando 500 personas por día, en los próximos días también vamos a ver cómo este número se va incrementando. Lo que nosotros necesitamos justamente es aplanar el número de casos, ya para que estos no se vayan replicando. Es tan dramático que yo te puedo contar el caso en Corea, la que se llama la paciente número 31, una mujer que viajó a un sector más alejado de Corea del Sur, sabiendo que estaba sufriendo la enfermedad y con indicación precisa de cuarentena. Esta persona, ¿qué hizo? Se fue a una peluquería, estuvo en un culto religioso, fue a un matrimonio, hizo muchas cosas, salió de compra, y ella sola es responsable de más de 1000 contagios de los 8000 que hubo en su momento en Corea del Sur, para que se entienda la gravedad de lo que puede hacer una persona que no toma en serio esto de ser portadora o estar enferma. Esta persona finalmente terminó hospitalizada, conectada a ventilación mecánica, y allí empezó a darse cuenta la parte estadística por qué venía esto. Aproximadamente contagió a 9000 personas en ese pueblo con esa irresponsabilidad. Entonces, cuando los medios, ¿cierto?, nosotros como médicos, las sociedades científicas, decimos y somos enfáticos en decir que es necesario una cuarentena total, o al menos tomemos conciencia de que tenemos que estar en las casas, realmente apunta hacia eso. Nosotros como Magallanes hubiéramos tenido una linda prevención si en algún momento se hubiera decretado esta cuarentena total,
pero no se ha hecho, y eso, a pesar de tener este toque de queda nocturno, igualmente, ¿cierto?, la gente durante el transcurso del día sigue circulando libremente, y eso hace que el virus esté más presente en más personas. Entonces, no perdamos esta oportunidad, todavía queda. Entonces nosotros como colegios seguimos insistiendo al intendente que exija, pida o de alguna manera ponga en énfasis que nosotros, a pesar de ser el 1% de la población, y por eso nos miran como ¿cuánto se llama? Como nada, pero si tenemos 14 casos y somos el 1%, quiere decir que en Chile ya tendríamos, la tasa que tenemos acá sería de 1.400. ¿Te fijas? Entonces vamos un poquito más rápido que lo que parece. Entonces pongámosle freno antes que sea demasiado tarde. Sí, con respecto a lo que comentaba esto, hoy día incluso pues, estaba viendo noticias delante de deporte y comentaban el caso de un partido que se jugó, me parece que era el Atalanta con Valencia, un partido en el que dicen que efectivamente ese partido podría haber sido la bomba que hizo que el virus se esparciera masivamente a España e Italia, porque eran aproximadamente 80.000 personas en un partido de fútbol. Entonces, también comentar eso de que por algo está el aislamiento, el tema de mantenerse a 2 metros, recalcarle a la gente nuevamente de estar en sus casas, de lavarse las manos habitualmente con jabón y agua, que también nos decía ayer la inmunóloga, nos decía, acá el tema del alcohol gel se le ha dado con bombos y platillos, pero efectivamente no hay nada que sea más eficaz contra el virus que lavarse las manos con jabón y agua. Decía, incluso cuando los cirujanos entran a pabellón se lavan con jabón y agua habitualmente, y es un buen lavado de manos, un lavado que también se pueden buscar tutoriales en internet, en YouTube, para mostrar cómo se lavan las manos, cómo se lava el dorso, cómo se lava el dedo gordo, cómo se lavan las cosas. No sé cuáles serían los puntos claves que tú dices, Ramón, que hay que tener para poder alejar. Fundamentalmente, completando lo del alcohol gel, es cuando uno no tiene agua ni jabón disponible para poder hacerlo, ¿cierto? Puede usar en su reemplazo el alcohol gel, pero hasta 3 veces. A la 4ª vez necesariamente tiene que correr agua y jabón por esas manos, ¿ya? No puedo estar yo todo un día lavándome con alcohol gel porque también no estoy completando bien el ciclo de lavado que corresponde hacer con agua y jabón, ¿ya? Entonces, las medidas que hay que tener son las mismas y simples, las que hicieron en muchas partes. Hay 2 ejemplos respecto a cómo enfrentar esta crisis, ¿cierto? Una fue la modalidad que tuvieron en un área de Japón, ¿cierto?, que eran 1 millón de habitantes, y en algún momento, cuando ya tenían 100 casos, dijeron, cortemos, y ellos rápidamente hicieron una cuarentena total y confinaron a toda la gente, y eso cambió y aplanó realmente la curva en ello. Tuvo un costo altísimo para toda la gente, porque hubo una paralización y una falta de recursos impresionante, pero a la larga permitió que la pandemia pasara sin que generara mayor conflicto en el equipo de salud y menor mortalidad y menos enfermos. Y el otro ejemplo es el modelo surcoreano, en que ellos basaron en una técnica tan simple como testear a toda la gente y saber quiénes estaban infectados y quiénes no, ¿ya? Y esto significó un número tan importante. Nosotros estamos en Chile del orden de 4.000 a 5.000, estamos llegando al tope máximo que el sistema da de exámenes diarios, y hay una cola de exámenes, y eso está generando también un retraso y un desfase con las cifras. En Corea, en el momento peak, llegaron a hacerse 18.000 controles diarios, o sea, estamos hablando casi 4 veces lo que hace Chile en estos momentos, ¿ya? Entonces, que hacían que la persona, cuando salía positiva, cuarentena total obligatoria, y allí con la característica que tienen los pueblos orientales rápidamente cumple. Entonces aquí en Chile se ha basado en testear, ¿cierto?, pero en una tasa bastante más baja, y queda al arbitrio de las personas poder quedarse o no, queda en el criterio de cada uno. Yo creo que allí el gobierno perdió una oportunidad valiosísima, porque primaron ciertos factores que yo creo que desde lo político tienen que ver claramente con los recursos que cuenta este país y con la probabilidad que esto signifique algún grado de recesión o pérdida para los empresarios, el tener que decretar una medida de este tipo, y eso los costos los van a pagar la gente que se va a enfermar. Entonces es tremendamente complejo
tomamos una cosa que es a medio camino entre una y otra, entonces vamos a tener no una mezcla positiva, sino que vamos a tener una mezcla muy negativa de ambos sistemas que pudiéramos haber tomado una decisión. O sea, el Estado debió haberse casado con uno o otro de los modelos, pero a esta altura, con esta tasa de exámenes que se está haciendo, no se puede permitir, y además con la poca responsabilidad de las personas, dejar que ese modelo sigamos. El modelo tiene que ser el modelo que tenía China en el sentido de hacer esta cuarentena total. Y en estos días ha pasado casi piola, pero, dicho bien coloquialmente, pero el modelo británico fue, bueno, contagiémonos todos porque de la medida tenemos un buen sistema de salud y si nos contagiamos todos no va a haber problema porque vamos a generar inmunidad, pero hace un par de días cambió drásticamente la visión que tenía el Reino Unido y rápidamente ya están en cuarentena total. En Estados Unidos la progresión en estos momentos nos lleva a ser el segundo país del mundo con mayor número de casos y de mortalidad. Entonces también va a afectar, si el paradigma nuestro del libre mercado y de una sociedad desarrollada es Estados Unidos, estamos quedando no solamente con el dedo en la boca, sino que con todo dentro, porque si el gigante que teníamos de referente le está pasando esto, imagínense, en cambio otros países que han sido mucho más metódicos, mucho más drásticos, la respuesta ha sido totalmente distinta y ha sido en favor de la gente. Ramón, otra consulta, tú hablabas recién de un tema de recursos, no vamos a entrar a la parte del tema económico porque eso daría para todo un programa, pero en el tema de recursos, hace poco salió ya desde el gobierno central este tema de un porcentaje constitucional que se puede ocupar para este tipo de catástrofes. Mi consulta es, ¿está claro desde el gobierno regional cómo se va a repartir eso en el territorio? ¿Va a tener que ver con un tema de población? ¿Va a tener que ver con un tema de casos? ¿Se va a analizar temas de distancias geográficas, de capacidad de camas? ¿Cómo se va a ver eso? Y la segunda consulta dentro de la misma es, como gobierno regional también, tengo entendido que va a haber un porcentaje del FNDR también que se va a ocupar para ver si se puede paliar esta pandemia. A ver, lamentablemente este país es tremendamente centralista y ha quedado en evidencia en la forma en cómo se está manejando esto, que todas las decisiones se toman allá. No importa lo que esté pasando en Punta Arenas, en Williams, sino que eso termina siendo como casi anecdótico en los reportes que diariamente hacen los distintos ministros. El punto es que los recursos se distribuyen de acuerdo a la población y nosotros somos el 1%, por lo tanto de ese 2% nos va a tocar el 1%. ¿Ya? Vamos a contribuir en forma importante porque ese 2% no es una plata que esté guardada en una cuenta corriente esperando ocuparse, no, es del presupuesto del año, ¿cierto?, que está distribuido para todos los ministerios y para todas las regiones, ¿cierto?, se sacan dineros para que se arme este 2% para que quede además de arbitrio del presidente. Entonces, es problemático porque van a haber cosas que no se van a poder hacer en la región o no se van a poder desarrollar programas, convenios. ¿Por qué? Porque simplemente no va a haber plata para poder financiarlo. Y esas plata van a salir del presupuesto regional. Entonces, por lo tanto, es más que un 5% de los recursos de la región los que se van a ver afectados por esto. Entonces, van a haber algunas regiones que obviamente van a ver mucho más mermados sus presupuestos que otros. Entonces, el panorama que se viene para Magallanes no es nada auspicioso, más aún si sabemos que el Estado es el gran impulsor del trabajo de la región, porque en la medida que hay pavimentación, construcción de casas, construcción de distintos edificios, ¿cierto?, termina siendo una palanca de progreso para la región. El gran inversor en la región es el gobierno regional. Y si tenemos una baja en esos recursos, va a ser un frenazo importantísimo para la región. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso en la forma de gastar, en la forma de intervenir. Por eso era importante prever todos los daños asociados a esto, porque en la medida que se muera gente, que se enferme más, vamos a tener que gastar mucho más recursos como región en la rehabilitación de esas personas, en la atención. Y si después de eso vamos a tener una región que va a tener pocos recursos, después se transforma en un problema bastante mayor. Entonces, cuando uno está, lamentablemente en mi caso, en el lado del gobierno regional, cuando se están tomando estas decisiones, ¿cierto?,
y donde lamentablemente nuestras autoridades no han mirado el bienestar de la población, sino que se han preocupado de cumplir las órdenes que vienen de Santiago, versus lo que estoy viendo como médico, que estoy en el otro lado de la trinchera, donde nos estamos preparando para trabajar, pero que sabemos que vamos a tener muchos problemas, y eso significa que la salud de Magallanes se va a ver resentida, porque probablemente una parte importante de los funcionarios tenga problemas de salud, y además después, una vez terminado esto, va a haber que reponerse y empezar a trabajar con toda la gente que quedó sin atenderse en una serie de problemas y patologías. Recuerda que ya se liberó esta ley auge que le daba tiempos para cumplir. Simplemente ahora esa gente va a esperar como todo el resto de las personas, y no va a haber una garantía de tiempo y oportunidad para la resolución de sus patologías. Muy corto, porque ya estamos cerrando, pero te quería hacer la última consulta. Tú me hablaste de recursos, me hablaste de centralismo y me hablaste de ser cauteloso en el gasto. Hubo voces desde hace mucho tiempo, antes incluso de la pandemia, que hablaban de que los 22.000 millones que costaría este paso en Tres Puentes era un gasto excesivo, que no había sido consultado a nivel nacional y que habían otras salidas. Desde el MOP dijeron que era un proyecto que ya estaba aprobado y que iba a seguir adelante. Mi consulta es, ¿en qué situación se encuentra eso? Porque muchas voces decían esos 22.000 millones que bien nos caerían, pero también entendemos que lo público funciona en que esas platas son del MOP, son platas centralizadas y que por tanto, si es que no se ocupan, se les devuelven a ellos, o esta plata va a ir posiblemente a este porcentaje constitucional que se va a ocupar para la pandemia. ¿Me dices tú? O sea, como no es plata que está gastada ni está entregada a una licitación todavía, lo más probable es que esos 22.000 millones que se iban a gastar terminen siendo parte del 2% constitucional para resolver este problema. Por lo tanto, perdimos la oportunidad de influir para que se haga una obra para la región, ¿cierto? No necesariamente ese paso a nivel, pero además perdimos porque esos recursos nunca más los vamos a volver a ver. La posibilidad de que Chile cuente con una expansión en su presupuesto para poder resolver tantos problemas como los que tenemos en la región, van a pasar años. Bueno, Ramón Lobos, geriatra, consejero regional, un hombre que tiene mucha experiencia desde la medicina y también con el adulto mayor, te agradecemos por estar en este programa sí. Y buenas noches, te dejaremos invitado para un próximo programa. Sí, yo creo que es importante conversar y preguntando a la población, ¿cierto? Las decisiones personales, cómo inciden en el futuro y en el mañana que nosotros mismos vamos a vivir. Por lo tanto, el llamado es que si somos responsables y nos tomamos esto en serio, podemos hacer un cambio, probablemente ya no tan bueno como hubiera sido hace 1 o 2 semanas, pero si todavía estamos a tiempo de hacer un cambio que pueda resultar beneficioso y el sistema pueda responder. Que dicho sea de paso, si el gobierno regional no hubiera invertido en infraestructura y en equipamiento en estos hospitales que tenemos, la realidad sería mucho más penosa para la región. Muchas gracias, Ramón, muy buenas noches, saludos a Franco en los controles y los dejamos, sigan acá en Polar TV porque viene un segundo bloque con Leonardo Navarro Rizul, invitado, crítico de cine, escritor. Muy buenas noches, chao Ramón, nos vemos.